Hola, buenas noches. No revelaré mi nombre porque la familia sobre la que voy a contar esta historia todavía está viva, así que tampoco mencionaré el nombre de ellos. Vivíamos mi padre, mi madre, mi hermanito recién nacido y yo. Por ironías del destino, tuvimos que mudarnos. Fue muy difícil para mi padre conseguir trabajo, buscamos y buscamos durante 15 días, hasta que, al pasar por una finca, un hombre nos dijo: tengo un amigo que está necesitando mucho a alguien que le ayude en su rancho. Le voy a avisar y mañana vayan a verlo. Al día siguiente, mi padre fue a conversar con aquel señor. Pasaron horas platicando y finalmente todo salió bien. Al otro día fuimos a conocer el lugar, el nuevo patrón de mi padre vino a nuestro encuentro, y nosotros lo seguimos en coche. Andamos por largo rato, entramos en una zona de monte cerrado, cada 2 o 3 kilómetros se veía una casa, pero después de la última vivienda, avanzamos aún por hora y media más. Finalmente llegamos al rancho. Todo era muy bonito, mucho verde, árboles, un lago, campos abiertos y animales, realmente hermoso. La casa era linda, magnífica, ya amueblada y solo tendríamos que llevar nuestras pertenencias personales. 3 días después nos mudamos. Todo parecía perfecto, salvo porque estábamos bastante lejos de la ciudad. Pero olvidé mencionar un detalle: el día que fuimos a conocer aquel rancho, mientras recorríamos la propiedad, el patrón mostró a mi padre y a nosotros un corral, que era completamente cerrado, con grandes puertas de hierro y rejas en las ventanas. No había manera de entrar o salir. Él le dijo claramente a mi padre: todos los días quiero que encierres a los animales y aseguras muy bien todo con candados. Jamás olvides esto. Todo el rancho estaba rodeado por una cerca alta de alambrado, muy protegido para ser un lugar tan aislado. La casa también era segura y estaba bien cerrada. Más adelante descubriríamos el porqué de tanta protección. Pasados 15 días de estar ahí, ya estábamos adaptados al lugar, cuando, de la nada, mi padre llegó a casa acompañado de un hombre alto, fuerte, de aspecto extraño, cuyo olor era diferente y bastante fuerte. Mi padre nos lo presentó diciendo que era nuestro vecino y que vivía a unos 3 kilómetros de distancia con su esposa, 2 hijos varones y una hija. En total eran 5 personas en aquella casa. Conversando estábamos cuando mi hermanito despertó. Mi madre pidió permiso y fue a buscarlo, y cuando aquel hombre vio al bebé, se puso eufórico y exclamó: vaya, ustedes tienen un bebé. Mi padre le respondió que sí, que teníamos un recién nacido. El hombre, muy nervioso, se levantó repentinamente y dijo: bueno, ya es tarde, mejor me retiro. Antes de salir le dijo a mi padre que cuando llegara la noche cerrara todo muy bien y que jamás confiara en el silencio. Mi padre confirmó con la cabeza y acompañó al hombre hasta la puerta de la propiedad. Al marcharse, aquel hombre advirtió claramente: nunca vengas a mi casa por la noche. No salgas al caer la noche hasta que salga el sol, aquí no es seguro, amigo mío. Mi padre movió nuevamente y se retiró para encerrar a los animales. A partir de ese día comenzó nuestro tormento. Cuando caía la noche, los animales se inquietaban, se armaba un gran alboroto afuera, especialmente con los perros, que corrían desesperados alrededor de las cercas. Al amanecer, sin embargo, nunca había nada fuera de lugar. Mi padre despertaba normalmente y comenzaba su día de trabajo como siempre. Al día siguiente, nuestro vecino apareció de nuevo, y comenzó a conversar con mi padre. Riendo un poco, le dijo: movida la noche, ¿verdad? Mi padre, sorprendido, le dijo que sí, preguntándole cómo sabía eso. El vecino respondió: bueno, algún día lo descubrirás tú mismo. Se dio la vuelta y se marchó. El tiempo fue pasando, y mi hermanito cumplió 3 meses. Mi padre le dijo a mi madre que había invitado a cenar a los vecinos, y ella aceptó.
Cuando llegaron, se quedaron hasta eso de las 8 de la noche, y todo marchaba bien, hasta que mi hermanito despertó. El hijo mayor de los vecinos tomó al bebé del regazo de mi madre, lo olió profundamente y dijo: «¡Qué rico huele este niño!». Luego se lo entregó nuevamente a mi madre y comenzó a respirar de manera agitada. De repente, se levantaron apresuradamente y dijeron: «Ya fue suficiente por hoy, mejor nos vamos». Mi padre los acompañó hasta el portón, y otra vez el hombre advirtió: «Ten mucho cuidado con los peligros de la noche». Pero aquella noche fue diferente. Los perros comenzaron a ladrar sin parar. Mi padre escuchó algo saltar la cerca hacia adentro de nuestro terreno y pensó inmediatamente que algo andaba mal ahí afuera. Al asomarse por la ventana vio una criatura enorme dentro del patio y otras 4 afuera del alambrado. Mi padre observó cómo una de esas cosas se puso justo debajo de la ventana del cuarto donde dormía mi hermanito, y empezó a olfatear intensamente. Él contaba que aquella criatura babeaba mucho, hasta que llegaron los perros ladrando y atacándola ferozmente. La criatura saltó el alambrado y desapareció, y todas aquellas 5 criaturas se desvanecieron en la oscuridad. Al día siguiente, mi padre volvió al trabajo, y entonces vio al hijo del vecino observándolo a lo lejos. Poco después apareció también su padre. Se acercaron a mi papá y el hombre, mirando a su hijo, le dijo: «Pídele disculpas por lo de anoche». Mi padre preguntó confundido: «¿Disculpas por qué?». Pero los dos simplemente dieron la espalda y se fueron sin decir nada más. Mi padre quedó preocupado con lo ocurrido la noche anterior y pensó: «Esta noche voy a atrapar a ese animal que está entrando al patio». Entonces preparó una trampa, dejó abierto uno de los corrales y se dijo: «Esta noche lo agarro». Cuando llegó la noche, todo comenzó nuevamente. Pero esta vez mi padre estaba preparado. Cuando apareció aquella criatura, tomó valor y salió decidido al patio, logrando conducirla abierta hasta el corral. Al conseguir encerrarla allí, rápidamente puso los candados. Mi padre relató que cuando finalmente pudo asegurar la puerta, se detuvo a observar lo que había atrapado ahí adentro, y luego nos contó impresionado que aquella criatura era realmente enorme. Era negro, con las rodillas torcidas, orejas cortas, hocico corto, mandíbula grande y un olor realmente espantoso. Mi padre notó cómo todos los animales alrededor se encogían de miedo. Aquella criatura, llena de furia, rasguñaba y golpeaba con desesperación las rejas del corral intentando salir. Al darse cuenta de que no podría escapar, finalmente se calmó y se acostó, quedándose quieto como un perro cansado. Mi padre pensó: «Dejaré a este animal encerrado aquí y llamaré al patrón para avisarle». Así que regresó a la casa. Al amanecer, mi padre abrió la puerta principal del rancho para esperar a su patrón y mostrarle la criatura que había capturado durante la noche intentando atacar a nuestros animales. Cuando ambos llegaron al corral, para sorpresa absoluta de mi padre, no había ningún animal encerrado allí, sino el hijo del vecino, acostado en el suelo completamente desnudo, en posición fetal. De pronto, apareció corriendo el vecino desesperado. Al verlo acorralado por las circunstancias, no tuvo más opción que contar toda la verdad. Explicó que nunca habían tenido la intención de hacernos daño, pero que nuestro bebé había despertado una furia incontrolable en su hijo, quien todavía no lograba dominar aquellas transformaciones. Antes de seguir, no olvides suscribirte, si no lo has hecho, y compartir para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Después de este incidente, mi padre decidió mudarse inmediatamente de aquel lugar. El patrón también optó por vender el rancho y jamás regresaremos allí. Solo después de salir de aquel sitio descubrimos la terrible realidad: toda esa familia eran hombres lobo. Este es mi relato. Lo resumí bastante, así que queda un criterio de cada quien cree o no esta historia. Gracias por leer mi experiencia. Buenas noches.
voy a contar un relato de espantos que le sucedió a mi padre en la década de los 60. Él era capataz en un rancho y le encantaba salir a cazar de noche, casi siempre solo por los campos del rancho. Esa noche había luna llena, justo como a él le gustaba, porque iluminaba mejor el lugar. Era ya casi medianoche cuando decidió ir hacia un terreno alejado del rancho. Apenas entró a ese campo, los perros empezaron a ladrar hacia un árbol. Mi padre bajó del caballo y comenzó a cavar, pensando que se trataba de un armadillo. Los perros corrían inquietos de un árbol a otro, mientras él seguía cavando, buscando al animal, guiado por ellos. De repente, los perros comenzaron a aullar desesperados y corrieron hacia mi padre, como si huyeran de algo aterrador. Mi padre estaba agachado cavando cuando, de pronto, escuchó un gruñido muy fuerte detrás de él. Cuando volteó para ver qué era, vio algo espantoso, una criatura horrenda, con forma parecida a una oveja, pero de aspecto oscuro, con orejas cortas, hocico pequeño, mandíbula enorme y un olor nauseabundo. Lo más extraño era que aquella criatura siempre se mantenía detrás de él, jamás le daba la cara, por más que mi padre intentaba girarse, aquel ser siempre permanecía detrás, ocultándose a su espalda. Lleno de miedo, se subió rápidamente al caballo, pero el animal seguía escondiéndose detrás de él, siempre moviéndose ágilmente para no dejarse ver frente a frente. Mi padre giraba una y otra vez el caballo intentando encarar a la criatura, pero era imposible, siempre estaba detrás de él. Totalmente desesperado, llamó a sus perros y decidió salir rápido de allí. Desde aquella noche jamás volvió a esa parte del campo. Apenas amaneció, mi padre decidió no volver jamás a aquel lugar, aunque siguió cazando en otras zonas del rancho. Y les aseguro que todo esto es absolutamente cierto, ese rancho estaba embrujado, y ocurrieron otros relatos muy extraños que después les contaré. Hola manada del abuelo. Voy a contarles un relato de algo extraño que me ocurrió cuando tenía 14 años. Esto pasó en México, un sábado lluvioso por la tarde. Mi mamá me llamó y me dijo: Nando, ve y pregúntale a tu hermano si también quiere ir a casa de tu tía Sara. Fui hasta la habitación y le pregunté. Luego salimos los tres hacia la casa de mi tía. Al llegar, recuerdo que tenía un portón viejo de madera, que si no sostenías con fuerza se abría de golpe y hacía un tremendo ruido al chocar contra el resto de la cerca. Y fue justo eso lo que ocurrió, ya que yo estaba sosteniendo el paraguas y no pude sujetar bien el portón, haciendo un ruido tremendo al abrirse bruscamente. Entramos a la casa. Al ver a mi tía, mi hermano, mi mamá y yo pedimos la bendición, como siempre hacíamos, y pasamos. Fuimos directamente a la cocina para tomar un café. Mientras, en la sala estaban mis primos, Daniela y Clever viendo la televisión. Al terminar de tomar café, mi mamá nos dijo que fuéramos a jugar en la sala con nuestros primos. Al entrar, vimos a mi prima Daniela y a mi primo Clever viendo televisión. Al poco tiempo de estar ahí, mi primo Clever se emocionó mucho con nuestra llegada y empezó a hacer bromas. En ese momento Daniela comenzó a mencionar un nombre extraño en voz alta, y desde la cocina mi tía, algo molesta, le gritó: Mira, Daniela, ya te dije que dejes de estar mencionando ese nombre. Daniela respondió algo incómodo, pero dejó de decirlo. Mientras, Clever y yo empezamos a jugar en el otro sofá, riéndonos mucho. Nuestras risas incomodaron a Daniela, quien nos miró y dijo: Hablen bajito, que quiero escuchar el programa en la tele. Clever, entonces, la miró y le pidió que se callara. Y que si realmente quería escuchar bien el programa, Daniela misma aumentó el volumen del televisor. Entonces Clever le dijo claramente que si realmente quería escuchar, ella misma debía subir el volumen. Al escuchar eso, Daniela volvió a gritar aquella palabra. Desde la cocina, mi tía le advirtió que si decía esa palabra una vez más, apagaría la televisión y la mandaría directo al cuarto. Daniela, muy enojada,
se fue a sentar al extremo del sofá, lejos de todos nosotros. Clever comenzó entonces a hablar cada vez más alto, molestándola aún más. De repente, Clever empezó a subir más la voz solo para irritarla, y efectivamente Daniela se molestó aún más, pero justo en ese momento mi tía gritó desde la cocina. «Ya basta, Daniela. Si vuelves a mencionar ese nombre otra vez, voy a apagar la televisión y te vas al cuarto». Entonces Daniela se cayó y se quedó sentada, furiosa, en una esquina del sofá, alejándose de todos nosotros. Pero Clever comenzó a hablar cada vez más alto solo para provocarla, lo que claramente la estaba molestando mucho. Luego, al poco rato, mi mamá nos llamó para ir todos a la cocina para tomar café. Cuando nos levantamos para ir hacia allá, Clever todavía molestaba a Daniela, incluso llegó a pasar cerca de ella y hacerle una broma pesada, jalándole el cabello. Esta vez, Daniela no dijo nada, se mantuvo en silencio, aunque intentó darle un golpe a Clever, pero no lo consiguió. Todos nos sentamos alrededor de la mesa. Mi tía nos sirvió a cada uno café. Yo me senté al lado de mi mamá y de mi hermano, Clever se sentó junto a mí. Daniela y mi tía estaban al lado de la mesa. En determinado momento, Clever, aún inquieto, tomó un pedazo de pan y lo arrojó dentro de la taza de café de Daniela. Ella inmediatamente reaccionó muy molesta, gritando otra vez: «Aléjate de mí, maldito diablo». Mi mamá miró fijamente a mi tía y dijo seriamente: «Daniela, deja de decir esa palabra tan fea. Si continúas repitiéndola, en algún momento se te va a aparecer». Daniela permaneció callada, encogida en sus hombros. Mi madre estaba muy preocupada por la situación. En ese instante, escuchamos un ruido fuerte afuera. Era el portón viejo de madera abriéndose bruscamente y golpeando contra la cerca. Mi tía comentó rápidamente: «Quizás sea alguien que viene a visitarnos, podría ser algún vecino». En cuestión de segundos, frente a la puerta de vidrio apareció la silueta de un hombre altísimo, de por lo menos 2 metros o más, que llevaba un sombrero grande sobre la cabeza. Él se detuvo justo delante de la puerta de vidrio, que era opaca, así que no podíamos distinguir claramente su rostro. Todos lo observamos sin entender lo que estaba sucediendo, porque aquel hombre no se movía ni decía absolutamente nada, simplemente permanecía ahí, inmóvil frente a la puerta. Mi tía, preocupada, dijo: «No sé quién pueda ser». El hombre continuó parado frente a la puerta varios minutos sin moverse, sin decir nada, sin intentar entrar, solo permanecía allí, estático. Finalmente, mi tía, reuniendo valor, pronunció las siguientes palabras: «Ya puedes irte. Daniela no volverá a mencionar tu nombre». Simplemente bajó los escalones de la pequeña escalera y caminó lentamente hacia el portón. Apenas escuchamos el fuerte ruido del portón golpeando nuevamente contra la cerca de madera, y tan pronto como aquel hombre terminó de cerrar el portón, mi tía corrió rápidamente hacia la ventana. Al abrirla para ver quién era, no había absolutamente nadie frente al portón. Aunque hubiera salido corriendo, sería imposible que desapareciera tan rápido. Este es mi relato. Resumí bastante, pero todo esto que les he contado es completamente real. Ese rancho realmente estaba embrujado. Mi padre vivió otras experiencias extrañas allí, pero esas historias las contaré en otro momento. Buenas noches. Me llamo Tomás y vivo en la ciudad de Celaya, que está en el estado de Guanajuato. Quiero contarte una historia que ocurrió con 2 personas, con nosotros y con nuestra vecina. Sin embargo, solo nuestra vecina vio lo que sucedió, nosotros solo lo escuchamos. Y fue gracias a lo que ella nos contó que pudimos entender lo que pasaba. Porque si ella no nos hubiera dicho lo que vio aquella noche, jamás habríamos sabido que era esa cosa que aparecía todas las noches, la misma que mi hijo vio y que mi esposo escuchó.
Esto ocurrió específicamente en el año 2006, a comienzos de ese año, entre marzo y abril, cuando aparentemente todo terminó. Al inicio de ese año, mi hijo Lucas se volvió fanático de una serie que pasaban en la televisión, Lost. La transmitían bastante tarde en la noche. Lucas, en ese entonces, tenía apenas 14 años, pero desvelarse le hacía mucho daño. Aún así, todas las noches estaba frente al televisor viendo la serie. Sin embargo, después de un tiempo, noté que ya no se quedó despierto hasta tarde para verla. Le pregunté qué había pasado, pero se negó a decirme. Le insistí varias veces, pero no me quiso contar. Los días pasaron, hasta que una noche mi esposo me dijo algo inquietante. Anoche escuché algo muy extraño en el techo de nuestra casa. Gruñía como un perro. Era un sonido bajo, pero se escuchaba justo encima de nuestro cuarto. Cuando desperté e intenté levantarme, esa cosa saltó. Pesaba demasiado. No creo que fuera un gato, porque cuando cayó, empezó a correr, y lo hizo muy rápido. Se escuchaban claramente sus pasos fuertes y largos en el suelo. Me asusté y pensé que era un ladrón. Esta noche voy a vigilar para ver qué está pasando. Me pareció muy curioso, porque yo no había escuchado nada y dormí profundamente toda la noche. De hecho, nunca he oído nada extraño en la madrugada. Los días siguieron pasando y mi esposo ya no volvió a escuchar ni ver nada. Tampoco mi hijo ni yo. Hasta que mi vecina me contó algo que hasta hoy me llena de miedo. Porque ella sí vio a esa cosa. Eran como las 6 de la tarde cuando regresó del trabajo. Mi vecina Camila me llamó y me contó una historia bastante extraña. Me dijo: quiero contarte algo que pasó hace unos días, pero no quiero que pienses que estoy loca ni nada por el estilo. Es que vi algo muy raro cerca de tu casa, y la verdad, creo que eso no era una persona. Me explicó que desde hace 5 días habían estado desapareciendo gallinas en su casa, y que por eso había estado yendo a la casa de su mamá para preparar la comida de su esposo. Esa semana no fue la excepción. Hace 2 noches, continuó, cuando regresó de la casa de mi mamá y entró a la calle, vi algo en la banqueta de tu casa. Pensé que era un perro, pero cuando esa cosa se movió, caminaba como una persona. Me dijo que, asustada, le dio un codazo a su esposo Marcos y le dijo: mira, hay alguien ahí. Seguimos caminando, y mientras más nos acercábamos, aquella cosa iba tomando una forma más definida. Y cuando se dio cuenta de que la estábamos mirando, te juro que salió corriendo rapidísimo, bajó la calle y se metió en el monte. Pero no corría como una persona. Se movía como un perro, y era enorme, del tamaño de un burro. Estoy seguro de que eso no era una persona. Era un animal muy extraño, creo que era un hombre lobo. Se me pone la piel de gallina cada vez que recuerdo cómo me lo contó. Y en ese momento, me vino a la mente todos los eventos que habían estado ocurriendo con nosotros, lo que mi esposo escuchó en el techo y el motivo por el que mi hijo ya no se quedaba despierto hasta tarde. Incluso dejó de dormir en la sala, que era donde siempre quedaba por la televisión. Le conté esta historia a mi esposo, pero no me creyó del todo. Sin embargo, cuando se la conté a Lucas, él me dijo que también había visto a esa cosa. Lucas me contó que estaban alrededor de las 12 de la noche. Estaba viendo su serie, como hacía todas las noches, sentado en el sofá, cuando de repente escuchó un resoplido muy fuerte. Al principio pensé que era nuestro perro, que tal vez estaba en la calle. Pero cuando abrió la puerta para ver qué era lo que estaba afuera, no era un perro. Era una criatura que parecía una mezcla entre un cerdo y un humano. Dijo que su boca estaba abierta y llena de dientes, y que lo miraba fijamente. Aquello se quedó ahí unos instantes. No parecía tener miedo de Lucas. Solo cuando él cerró la puerta de golpe, esa cosa salió corriendo.
Le pregunté por qué nunca me había contado eso antes. Lucas me respondió que tenía miedo de que nadie le creyera. No sé en qué momento dejó de aparecer, pero ni mi vecina, ni mi esposo, ni mi hijo, ni yo volvimos a ver o escuchar nada extraño después de eso. Lo único que sé es que la cuaresma de ese año terminó, y esa cosa nunca más volvió a dar señales de vida. Sin embargo, hay algo que quiero recalcar. En aquel tiempo, yo aún no estaba bautizada en ninguna religión. Fue hasta años después cuando finalmente me bauticé en mi iglesia. Mi mamá fue quien me dijo que aquella cosa estaba detrás de mí precisamente por eso. Que era mi culpa por no estar bautizado, o más bien, culpa de ella por no haberme bautizado cuando era niña. Solo supe esto después de que todo ocurrió. No sé si realmente aquella cosa que me estaba siguiendo a mí, si solo pasó por mi casa por coincidencia o si había algún otro motivo. Pero tal vez fue por eso que apareció. Sin mencionar que todo esto ocurrió durante la Semana Santa. Bueno, este fue mi relato. Me ocurrió a mí, pero gracias a Dios nunca llegué a ver con mis propios ojos a ese demonio que durante tantas noches rondó mi casa. Buenas noches.